Análisis de la novela Bogotá de las Nubes, escrita por Elisa Múgica en 1984. Está titulado Mirza, la consumación de la mujer nueva. En la novela Bogotá de las Nubes 1984, publicada 21 años después de Catalina, se ha utilizado también el raconto como estrategia narrativa, pues vemos que la obra inicia con el final, en este caso con la misma mujer vieja y enferma que aparece al final, Mirza Eslava. En ella está esa mirada retrospectiva que le permite recordar la tela azul sembrada de ramitos de plata, que le enseñaron en un almacén cuando era apenas una niña. A la lunareja, el recuerdo la conduce hasta depositarla en las manos cariñosas de doña Mónica, que cose a su niña un traje para que vaya a visitar a Gala y a Natalia. La escritora encuentra en el raconto la forma de ir y venir en la vida de Mirza todas las veces que lo desea. Esta vieja mujer que aparece al inicio se encuentra en mucho silencio en su casa. Su fijación se remonta al tiempo en que la metieron presa. Mirza era hija única de don Alejandro y doña Mónica. Recuerda que llegó a Bogotá a las 6 de la tarde y al bajarse del sufrido armatoste que la había transportado en unión de sus padres, recibió los besos cariñosos de dos señoras con pieles en los cuellos y solapas de sus abrigos. Recuerda también que se avergonzó de ser una calentana. La novela está narrada en tercera persona y en algunos apartados se logra identificar que la narración es continuada en primera persona por distintos personajes. Un hombre, en este caso Augusto Pallares, dueño de la librería en la que ella acudía cuando ella estaba pequeña, dueño de la editorial El Ciprés, jefe de trabajo de Mirza y a la vez su prometido en un momento de la obra, aunque estuviera muy viejo. Estos apartados están en la versión impresa que se hizo para esta tesis, en las páginas 27, 28, 29, 49 y 130. Narra también una mujer, aunque no se identifica, parece ser la misma Mirza, Ligia o una amiga, porque dice nuestros novios en la página 50, y en las páginas 51 y 52 habla de su situación con las amigas. En la página 101 narra Ligia, en la 104 y 105 narra Daniel Irigoyen, en la página 134 Alfonsina, segunda esposa de Calixto, y en la 135 narra Leonel, hijo de Calixto. La narración pasa también por cambios muy bruscos, es difícil seguir la secuencia de la historia. Es una constante la narración mostrar a Mirza recordando desde la iglesia. Son más de 8 episodios los que se narran utilizando esta figura del raconto. Una niña de 9 años que después pasa por la juventud y la vida adulta. En efecto, Múgica, Mirza Eslava tiene 9 años y el papá Alejandro no resiste la tentación de iniciarla en los misterios que las compañías españolas de dramas y comedias escenifican en el Colón. 1984, página 22. De su infancia podemos afirmar que adquirió conocimientos gracias a su padre, don Alejandro, quien la llevaba al teatro. La compañía de doña María Guerrero y don Fernando Díaz de Mendoza, quienes proporcionaban noches de gloria a los bogotanos y les enriquecían el léxico cotidiano. Ella misma visitaba la librería de la calle 12 en la que compró su primer cuento de los hermanos Grimm, los cuentos de Pinocho iluminados por Bartolizzi. El dueño Augusto Pallares será precisamente uno de sus amantes en la vida adulta, quien la utiliza aprovechando que es su secretaria, pero podría ser también que de una manera muy delicada la novela propone a una Mirza que usa su inteligencia para crear situaciones de afecto con el sexo opuesto, ya que su apariencia física le limita demasiado. El contacto con los hombres se lo permite su trabajo, en efecto, Múgica. Tío Calixto se tomó el trabajo de salir de casa, suspendiendo por unas horas la redacción de su famosa obra, para ir a visitar a Augusto Pallares, gerente de la recién inaugurada editorial El Ciprés.
Confiaba en que su amigo, quien le había vendido en su librería tantos libros de consulta, no lo desairaría nunca, menos ahora, y bien por el contrario atendería su recomendación de nombrar a su sobrina Mirza en el cargo de secretaria que se hallaba vacante. Página 128. Su infancia se ve influenciada también por la cocinera Ana María de ojos arcos y 50 años de edad, quien le cuenta historias a Mirza mientras están haciendo los tamales. Le hablaba de las andanzas de Pedro Dimales, le hablaba de las andanzas de Pedro Dimales, de Mano Conejo, de los secretos familiares. Ana María sentía placer cuando mencionaba al diablo en sus cuentos y no cedía a nadie el placer de asustar a Mirza con el cuento de María Mándula, que volvió de la otra vida a reclamar a la cocinera profanadora de sus asaduras. Como consideraba que era profanadora de sus asaduras, le exigía que se las devolviera en la sepultura. Esta inquietud por las historias, por las letras, se fortalece con el estudio. Ingresa en un colegio de monjas y revive su estadía cuando, estando vieja otra vez en la historia y arrodillada en la iglesia, se acuerda cuando las compañeras desafiaban a Sor Matilde con la falda arriba de la rodilla. Ella no lo hacía porque era muy juiciosa, era la mejor. Aunque también recuerda que Sor Matilde por error la llegó a llamar esclava por eslava. La novela enfatiza en que Mirza mira acusadoramente a las portadoras de sonoros apellidos y tampoco le gusta su apellido, no le agrada. Para acabar de ajustar, una condiscípula intencionalmente la llamó esclava, mientras reía a la clase entera para celebrar la broma. Natalia, la amiga de Gala Urbina, había afirmado que su nombre derivaba de una esclava, y Mirza se hace la desentendida. Ella antes le había dicho a Gala Urbina que tenía nombre de reina. Cuando ella es una mujer adulta, Múgica hace énfasis en su condición. La lunareja de raza blanca, de raza india, de raza negra, acaballada en dos mundos, en dos tiempos, se limita a comprobar a cada paso que en ninguno encaja. Se retira de ambos con las manos vacías, sin apartar el corazón de los relicarios de cristal de roca, de los bustos de San Juan Gualterio, de los frescos de la escuela florentina en el siglo XV y XVI, de la palla dorada de San Marcos, pero a la vez sabiéndose ausente, conminada, desde siempre a ser ajena. Página 108. Como mujer de clase media, igual que Celina, llegó como desplazada a Bogotá con más desarrollo urbano y luz eléctrica. A ella le sorprende esto. Con carencia de recursos, Mirza intenta construir una relación, a veces muy forzada, entre la vida privada, compañeras, y la vida pública, la suya. La estadía en el colegio de monjas en las que estudian las niñas de mejor familia de la ciudad le ha obligado a sobrevivir como puede, y esto le induce al robo, ya que en varias ocasiones el narrador menciona cómo siente la necesidad de tener plata, consigue algo y lo invierte en bombones para vender en el colegio. Esto se hace una constante porque nadie le reclama. Más adelante en la historia se aclara que le roba a la vecina del tercer piso. A Mayo, la vieja que presta plata, interés y que a veces deja por descuido abierta la puerta de su cuarto, y en la consola los centavos de las vueltas. Nadie lo sospecha y con el dinero sigue comprando chocolates coloridos para sorprender a compañeras, pues con ello no mima su gula sino la de sus condiscípulas. Sus actos al mismo tiempo perjudican a Petra, la sirvienta. En otra ocasión extrae escondidas del baúl de Doña Mónica, una gruesa cadena de oro de la que prende un guardapelo en forma de trébol para sorprender a sus amigas. Las condiscípulas de Mirza, insoportables y grandulonas, se ríen con todas sus fuerzas. Ella sigue haciendo grandes esfuerzos para encajar y habla sin acento calentano y demuestra resistencia física en los juegos violentos. Debido a su deseo de tener dinero, se hace mención de la admiración que le causaban las vitrinas repletas de joyas en la calle 12 desde que llegó a Bogotá. Los anillos de solitario y los collares de esmeraldas parecidos a los que habían comprado allí mismo doña Clemencia de Caicedo,
la orgullosa matrona que se sentaba en el templo en el sitial más elevado que el del propio virrey, fundadora del Colegio de la Enseñanza. Ya habíamos hecho mención de Clemencia en el primer capítulo porque ella creó el primer plantel con que se contó para la educación de las niñas. Mirza menciona también a Manuelita Sáenz, que buscaba aliadas verdes y brillantes para encandilar todavía más al enamorado del Libertador. En 1934, cuando la Universidad Nacional les permitió ingresar, ella no se benefició con la medida. Correría bastante agua bajo los puentes para que lo fueran las de su clase. A ella le tocó en cambio ser de las primeras que trabajaron en las oficinas públicas, la época del ostracismo, ese ostracismo femenino en ese campo que se encontraba lejana. Ya las labores regularmente remuneradas y realizadas fuera de casa no eran reservadas exclusivamente a los hombres. Las mujeres se abrían espacio en todos los ámbitos y se señala en la historia que algunos escritores partícipes de ese falocentrismo de la época no lo vieron bien, pues el espacio doméstico también llegaba a las oficinas. Con razón murieron casi de tedio don Tomás Carrasquilla y don José María Cordobés, estragados durante 40 años de vida burocrática, por las alambradas de los expedientes, las barricadas de los libros de registro y las trincheras de los copiadores. Entonces las oficinas públicas aglomeraban polvo, telarañas, mamotretos, escritorios, esos escritorios monumentales colocados lejos de la luz, anaqueles altísimos poblados de volúmenes que nadie consultaba, humedad y polillas. Fueron las mujeres quienes, desde su ingreso en el predio prohibido, lo transformaron con su sola presencia. ¿En qué lo convirtieron? En lo único que conocían, en ambiente doméstico. 1984, página 24. El mismo narrador afirma que para las mujeres de la generación de Mirza, nacidas en un panorama de manteles de crochet y de punto de cruz, el experimento de trabajar fuera de casa les supo más a sacrificio que a proeza. No se lo confesaron a nadie, pero adquirieron desde entonces una mirada entre afligida y tierna. Las diferenció sustancialmente lo mismo de sus antepasadas, las de crinolina, que de sus sucesoras, las de pantalones. Constituyó su distintivo este asunto. Exclusivamente les pertenecía a ellas, las pioneras, las iniciadoras, las que escasamente llegaban a la adolescencia cuando asumió el poder el presidente Olaya. Todas habían ingresado sin proponérselo en una especie de secta en la que se comprometieron a guardar la misma regla y a pronunciar los votos de pobreza, castidad y obediencia, solo que a medias. Aunque claro está que muchas se casaron, no perdieron la tendencia a usar como un hábito el imprescindible traje de sastre azul, gris o marrón, combinado con blusitas blancas, celestes o rosadas. Otra indumentaria hubiera sido mal vista en este tiempo. Entre ellas se reconocían a distancia. Al cabo de los años volvían a encontrarse y se repetían: «Tú también trabajaste en esa oficina», «Pero claro, si fui de las primeras». Estas manos engarfiadas por el reumatismo copiaron a gran velocidad y sin un error de repisado y mucho menos de ortografía las actas de la fundación del banco, el convenio para estabilizar los precios del café y el proyecto de conversión de la deuda externa. Mújica, 1984, página 26. Mirza hace parte de este fenómeno y logra ser secretaria de Augusto Pallares por el tío Calixto y de César Castel por Bernardo Gallo. Con este último se presentó cada tarde en el quinto piso del edificio Cubillos, donde funcionaba el comité de inmigrantes fundado por César. Allí se dedicaba a copiar las cartas de propaganda que él le dictaba. Con ambos sostuvo relaciones amorosas. Es así como Augusto lo narra. En Bogotá trabajaba en la editorial, antes de que circunstancias adversas me obligaran a hacer lo que ya he dicho. Desde entonces han pasado los años, pero todavía no es tarde. Mirza ignora que el lunar, ese defecto que tanto humilla, a mí me atrae. Gracias a su imperfección física puedo perdonarle su juventud que contrasta con mi ya no madurez, sino franca decadencia. 1984, página 28. Luego trabajó en una editorial y llegaba tarde a la casa porque se quedaba hasta tarde con Castel. Sus encuentros con César se quedaban en el ademán,
en la actitud, en las frases de fachada sin contenido de verdad, como habría escrito el autor antioqueño Fernando González. Se trataba de monedas falsas para amasar sueños con que se alimentaban. Página 42. Augusto así lo sigue confirmando. Cuando el pueblo bogotano comprendió al fin que no existía en la realidad la democracia tan cantaleteada, barrió lo que halló a su paso el 9 de abril. Claro que Mirceslava, mi secretaria privada por esas calendas, y a quien casualmente he vuelto a encontrar ahora en Madrid, aún no me perdona mi fuga, aunque pregone lo contrario. Sin embargo, para mí, lo mejor era cortar por lo sano. Todavía me felicito. Página 27. Y la mujer sigue avanzando desde todos los planos, y Mirza, como mujer independiente económicamente, hizo lo que quería desde pequeña a cualquier costo. Por eso en la vida adulta tuvo relaciones con Castel, con Antonio Pallares, con Bernardo, pero esto le exigió alejarse del grupo familiar compuesto por Calixto, Alfonsina, Ligia y Leonel. Ella, desde que se convirtió en huérfana, ya estaba libre y sola. Ella pensaba que si sus tíos la juzgaban mal, allá ellos. Nada les debía. Cuando doña Isidora le asignó la tarea de inculcar nociones de historia a su nena, entonces de 7 años a lo sumo, se preguntaba después si dispondría ya Ligia de alcances suficientes para adivinar lo que le pasaba a la lunareja y a César, cuando él la acompañaba de visita. Sobre su estado de independencia y sus relaciones amorosas conversaba por largas horas con sus amigas universitarias y de trabajo. Anabela le reprochaba que le pegara los botones de la chaqueta, le ondulara el pelo y le lavara la ropa a Nicolás Bonet, cuando él tenía otras amigas, que a ella no le importa vestirse de cualquier modo, con camisa de hombre y blue jeans, aunque sean blue jeans deshilachados. No gastas en tu ropa ni un cobre, para poder entregarle a Nicolás íntegra la mesada que le envían tus padres. Los mismos reclamos le hacían a Lina Linete, quien pareciera una japonesita, con el pelo liso y la piel de marfil. Había muerto por un aborto practicado por cualquier irresponsable que jugaba con las víctimas. Mirza la juzgó muy duro, pero tiempo después, igual que Linete, pidió una licencia para ausentarse de la oficina durante una quincena. Los jefes la excluyeron del requisito de mandarle a analizar la orina, pues se sospechaba que estaba en embarazo igual que las otras que habían pedido el mismo permiso, así lo narra Mújica. En los instantes más inesperados resurgía la mujer desarrapada, hurgándole las partes, trasegando duramente con sus órganos para que ocurriera lo que ambas buscaban. Vuelvo y lo leo. En los instantes más inesperados resurgía la mujer desarrapada, hurgándole las partes, trasegando duramente con sus órganos para que ocurriera lo que ambas buscaban. Página 133. En la obra, Daniel Irigoyen plantea que las chicas de la época de la píldora, a pesar de sus ínfulas y sus diplomas y su ambición de abarcar 2 esferas, al final caen en la trampa lo mismo que la protagonista de Las palmeras salvajes, una novela de Faulkner que había leído. Cuestiona cómo las heroínas de hoy acuden a las clínicas para que les ofrezcan formas de eliminar al hijo por medio de inocuos y seguros experimentos. Menciona cómo las mujeres de negocios, sin decir palabra, desaparecen durante una semana de los bancos y oficinas que gerencian. Cuando regresan dan cualquier disculpa, pero se notan muy pálidas. Sus raspados del útero les dejan el alma heridas que nunca cicatrizan. Y si se mandan esterilizar, cerradas irreversiblemente las trompas de falopio, se convierten para nosotros, sin género de duda, en objetos de los que cansan muy rápido. Esa es la realidad monda y lironda, asevera sobre todo del aborto que... O el asesinato o la cosificación comunica soluciones. He aquí en lo que vienen a parar las baladronadas sobre el sexo, con que María Olga y yo solíamos aterrar a Mirceslava, cuando nos reuníamos a charlar con ella en el tiempo en que se iniciaron las clases. Página 105. En esto de ser profesionales y libres en el amor estaban María Olga Alción, Orna Caballero, Ligia Montiel, Lina Linete, Anabela Simón y la misma Mirceslava.
Muchos hombres y hasta las mismas mujeres se burlaban y le recriminaban su falsa libertad. Si se le decía lo anterior a Ligia, pensaría que alguien deseaba lesionarla de palabra o aún de pensamiento. Lo que le parecía más sagrado, la libertad femenina conquistada después de una lucha tan dura. Si se profundizaba en el asunto, se encontraban casos curiosos. Las mujeres individualistas, 100% en su conducta personal, y sin embargo en política, socialistas, colectivistas, gregarias. Estaban por el estilo de los sacerdotes que renunciaban a sus ministerios empujados por el anhelo de la paternidad física, aunque la rebelión de las mujeres era al revés. Se negaban a la maternidad porque les estorbaba para ser eficientes ingenieras, ortopédicas o cualquier otra cosa. Esa libertad que exigía Ligia es comparada en los años 40 con la de Víctor Mayarino, pues demostró que para él era más importante ser actor que pertenecer a la familia presidencial y abrió el camino. Mirza lo justifica porque era hombre. Ligia le dice a Mirza que ella le ha hablado de su admiración por María Cáceres, que echó por la borda los prejuicios de su familia rancia y española y triunfó en Francia como actriz, que le extraña que piense así después que ha salido tanto de Bogotá y que siente decirle que sin salir de Bogotá la mamá ha evolucionado más que ella. Y es que Mirza de cierto modo conservaba costumbres que hacían parte del patriarcado como la religiosidad, el deseo de casarse, de tener dinero. Por eso le duele que entre las deserciones juveniles esté Ligia Montiel, la hija de Isidora y de Jorge, la sobrina de Soledad. Ellas le volvieron la espalda a la iglesia. Esto creó un abismo entre ella y la lunareja. Ligia solo tuvo conexión con la iglesia cuando se volvió muy amiga del padre Alvarado, pues la madre le presionaba para que fuera a la iglesia. A ella le encantó porque era tan bien revolucionario como ella. Tanto que le dice a la mamá que pierde el tiempo si quiere sacar de ella un Montiel a su medida. Le recuerda a la mamá el trato que su familia le dio a los negros en el pasado. Ella piensa que la habían engañado sus padres, la habían engañado su maestra Mirza, y luego el colegio, los periódicos, la radio, la televisión. No le quedaba sino la revolución como lo único decente. Página 99. Con todo esto, Ligia y las demás chicas atraían también las iras de las viejas señoritas intocadas, y no solo de ellas, sino de las honestas casadas como Alfonsina Mongrif, de Eslava o Isidora Lago de Montiel, provistas debidamente no solo de argolla nupcial, sino de su correspondiente pisargolla, con diamante por más señas, en el dedo anular de la mano derecha, cartelito anunciador al más desprevenido, de respetable y envidiado estado civil. Para Mirza, esto las autoriza para prestarse, claro que por deber y decorosamente, a satisfacer la parte animal de sus maridos, porque según ella en la cama la obligación de la esposa es gustar, que el señor quede contento, y cuando se dé por bien servido y se levante, para ti punto final, ipso facto, te conviertes en estatua de piedra, que no te pase por la cabeza ni un mal pensamiento. Mirza, en efecto, virgen y por consiguiente mártir, destino prefijado que no inhibía a los varones a fin de consignar en cualquier ocasión y desde luego en sus mejores libros la debilidad invencible de la mujer, esa criatura acostada y extendida en que se convierte a ciertas horas ante ciertos seres. Página 50. Mirza afirma que todo esto se trata de alienación colectiva y por eso las mujeres eran frígidas. Se convencían de su inferioridad física, de su eterno entregar y no recibir. Los hombres les imponían su voluntad, las mangoneaban con el dedo meñique de la mano izquierda. Detrás de estas conversaciones y acciones vemos a una Mirza demasiado liberal, tanto que accedió al aborto sin pesares y tuvo amantes sin pudores. Más adelante en la historia ella es una mujer más reflexiva y frente a un cuadro pequeño de Vázquez, el martirio de Santa Polonia, ella misma reconoce que ya no se amarga por lo que a sí misma se dijo en otro tiempo.
Todo fue un fracaso, hasta lo más obvio como mi estilo personal para arreglarme el pelo. De algún modo no se trató de una derrota, de un malogro, aunque ella sea la niña vieja y arrugada, jorobada, canosa. Por lo menos pude apuntar algo a su favor, jamás se portó como Orna Caballero. No obró como ella cuando le quitó el novio a Anabela Simón. El Nicolás Bonet por el que la pobre Anabela no comía, no dormía, mientras que su rival siguió tan campante como si dijera, ¿acaso se trataba del marido? Un novio es un novio. Página 126. Estos momentos de pesadumbre en Mirza se hacen más fuertes cuando recuerda sucesos como el que vivió con Bernardo Gallo y Figueras, cuando de camino a la casa de Ligia Montiel y Lago, como de costumbre ella se agazapaba dentro de sí misma, igual a una gata que, ignorante de su definitiva mala suerte, entra en el cuarto donde la acecha el perro, y como se reduce instintivamente de tamaño para exponer menos áreas a las fauces impacientes. También recuerda como en un error su deseo de agradar a los hombres se tocaba los senos, estirándoselos para que le crecieran. Mirza al finalizar la historia es ya la mujer que participa con las amigas en discusiones sobre todo feministas, esas mujeres y sus libertades. Se refieren por ejemplo a Simone de Beauvoir como una vieja que no negaba sus canas y las mostraba como una aureola más, que aumentaba su popularidad, y era bello ver cómo sus amigas y otras mujeres de la época abrían eternos debates en los que exponían ideas concretas. Hay mujeres de dos tipos, el femenino femenino y el femenino viril. La Beauvoir pertenece al segundo, su ideal de ser como un hombre, para no verse obligada a realizarse a través de otro. Según lo ha dicho, es el responsable de la desorientación de las mujeres que estamos padeciendo en la segunda mitad del siglo XX. Nadie puede negar su envidiable claridad de propósitos y la seguridad con que los ha cumplido uno a uno, aprovechando o creando los medios necesarios. Saltó Ligia. Lo que vale es la eficacia. Ninguna mujer de nuestro tiempo le ha demostrado en mayor grado que ella, o lo ha demostrado en mayor grado que ella. Su unión con el creador del existencialismo es un ejemplo de matrimonio monógamo y a la vez de poliandría. Opinó Lulú Fetiva, página 102. Así pasaban las horas. Al final la lunareja es una mujer insatisfecha que desea vivir en calles como la de Alfonso XII, vecina al Museo del Prado, la de Velázquez tranquila y elegante, la de Bárbara de Braganza, como una campanada, pues es su padre Alejandro el que al fin y al cabo le da sentido a su existencia por todo lo que le enseñó y compartió con él. Es para ella hermoso todo lo que tarareaba del teatro español para enseñárselo. A ella no le interesan los talleres ni los talles de avispa del siglo XIX, ni los mantones de Manila, ni las cartitas de amor y dramas conyugales que suspiraron y vencieron las desidias heroínas de Pérez Galdós. Podemos decir, de acuerdo a todo lo anterior, que por lo que se plantea en los innumerables artículos de periódicos, ensayos, novelas, reseñas de obras, Múgica fue una mujer que además de hacer una ruptura en la historia de la mujer en Colombia, se adelantó a la literatura contemporánea del siglo XX e inicios del XXI, porque a mediados de los años 60 intenta relacionar la realidad con la ficción y utiliza estrategias narrativas como el monólogo interior, la decronologización, la doble temporalidad, la ficción, el mimetismo camaleónico, entre otros. Ella se preocupa por los sentimientos y pensamientos de sus personajes, y así como ella van surgiendo artistas con sentimientos de derrota que se reconstruyen en las sagas familiares, buscan las raíces históricas de los hechos, establecen su compromiso con la condición humana, se apoyan en temas relacionados con la deshumanización de las grandes ciudades, en la complejidad de la realidad social, en la crisis de valores y tradiciones, en los dramas humanos, en el individuo marginado, en los temas intimistas, eróticos, autobiográficos, políticos, históricos y universitarios.
En las obras de Múgica se utilizan todo tipo de lenguajes, hay pluralidad en técnicas y formas literarias, se emplea la parodia, el humor, la ironía, se expresa el sincretismo cultural, proceso de transculturación y mestizaje entre distintas culturas, se aleja de las autobiografías. Desde el contexto histórico y literario en Colombia, la publicación de Manuela por José Eugenio Díaz Castro en el 1856 y de María por Jorge Isaac en 1867 se da origen a la novela colombiana. Se tomó como novela costumbrista la primera y como novela romántica la segunda. Aunque las historias tienen como protagonistas a mujeres, solo hasta el siglo XX podemos hablar de escritura femenina con la llegada de Elisa Múgica. Ella pone en manifiesto su condición de mujer a partir de cada una de las mujeres que participan de sus historias. No lo hace solo desde las protagonistas como Catalina, Celina y Mirza. También lo hace con las demás participantes de cada una de las historias porque en todas se muestran los velos que las han tenido atadas a un destino, a una condena a la exclusión. En Bogotá de las Nubes, Múgica nos permite saber que ya se reconocía el talento de la nueva generación de mujeres en diversos campos, en especial en la escritura, aunque la autora tiene como característica presentar en sus obras a mujeres inteligentes pero poco agraciadas en el aspecto físico, como lo hemos visto ya en Catalina, Celina y en Mirza, quien es llamada la lunareja por el lunar oscuro y sin forma que le tapa la parte inferior de la cara y que ella tapa obsesivamente con una bufanda. Su trilogía narrativa presenta una estructura in extrema res, al comenzar el relato por el desenlace. Queda entonces como una constante esta forma de escribir en Catalina, Los dos tiempos y Bogotá de las nubes. En cuanto a sus obras en general, Múgica dice que sus textos no hacen de las diferencias de perspectiva críticas ni muros insalvables, sino que lleva al lector a ver en ellas inclinaciones de la sensibilidad y la formación de cada crítico en el esfuerzo común por comprender la obra, fijándose distancias cuando es el caso, pues no pretende contemporizar a toda costa. Lo que una aproximación a una obra revela no compite con lo realizado por una reflexión diferente, sino que contribuye a una comprensión más amplia del texto al asumirlo desde otro ángulo. La literatura no está hecha únicamente de estructuras, sino también de ideas y de historia, de la vida del autor, de sus otros libros, de su época y sus tradiciones literarias en las que se formó. La perspectiva de adentrarse en otras posibilidades estéticas imponía la obligación de hacerlo teniendo en la mira lo regional, como espacio físico y espiritual donde la escritura de Múgica fue de mucha influencia. Múgica no solo se sale del género literario que imperaba en la época, sino que desafía ese aspecto político que en Colombia iba y venía entre las ideas de cuatro vertientes: un feudalismo liberal, la regeneración, movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX y liderado por Rafael Núñez, con el que pretendía cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, a partir de lo establecido por la Constitución de 1863. La Guerra de los Mil Días y el centralismo conservador de derecha. Elisa Múgica nace cuando ya Colombia había entrado en la culminación de este ciclo del federalismo, pero la realidad del momento tocaría a Elisa Múgica, pues es el artículo Santander tiene con qué, escrito por Gonzalo España Arenas, después de realizarle una entrevista en la casa ubicada en el barrio La Candelaria, Bogotá. Ella les cuenta que en 1942 viaja al Ecuador del indigenismo como asistente a la embajada colombiana y que es quizás allí donde asimila el ideario marxista al que se adhirió desde entonces hasta su conversión o reconversión al catolicismo. Es sobre todo Mirza la que más se parece a Elisa Múgica porque es una mujer que ha evolucionado más que Catalina, que llegó a transgredir normas legalmente establecidas. Son Celina, Catalina y Mirza, integrantes de un grupo de mujeres que hicieron historia dentro del canon colombiano, como lo hicieron otras en sus países. Por ejemplo, la escritora Michelle Perrault, nacida 10 años después de Elisa Múgica con su obra Historias de las Mujeres. Flor Romero y su novela feminista 3 quilates, 8 puntos. Teresa de la Parra con su obra feminista Ifigenia.
La literatura del boom demuestra estas posibilidades que ha tenido la mujer. Es un movimiento que surge entre los años 1960 y 1970. Coincide con la Revolución Cubana de 1954. Salvador Allende es derrocado y cambiado por Augusto Pinochet en 1973. Se fijan nuevas figuras, realismo mágico, cuento fantástico, cuento metafísico y crítica a la realidad social. Este movimiento es una reacción contra la novela criolla o indigenista. Explora condición y angustia del ser humano, imaginación creadora, lo irracional y absurdo como cotidiano, quitarle valor a la muerte, exaltación y sexualidad, vida secreta, varias voces narrativas, el tiempo de la historia no lineal, neologismo, política, identidad regional y nacional, escenarios rurales y urbanos. Género más trabajado, la narrativa corta en cuento y novela. La década del 60 y 70 corresponden a la agitación política en América Latina, influenciado por la Guerra Fría que definió las ideas radicales de los autores del boom y con el comienzo de la Revolución Cubana en 1959. Elisa Múgica se escapa de la repetición infernal a la que se refiere Sixus en La risa de la medusa. Se liberan, van por donde se escribe, donde se sueña, donde se inventan los nuevos mundos que en este caso están en los libros. Todos estos progresos de la mujer, al menos en la escritura, han hecho seguramente que escritoras como Sixus afirmen sin ningún temor que la escritura es de las mujeres y que no lo hace para provocar. Quiere con ello demostrar que la mujer acepta lo del otro, no lo elimina, al convertirse en mujer, porque la bisexualidad está latente en el niño y en la niña. Ella arguye que feminidad y bisexualidad van juntas, en una combinación que varía según los individuos. Para escribir necesitamos trabajar y ser trabajados, cuestionar y dejarse cuestionar. De esta manera se dinamiza, según Sixus, al infinito por un incesante intercambio entre sujeto y otro, en el que yo, el otro en mí, mi yo en el otro, recorren múltiples transformaciones. En Colombia fue Múgica la que hizo un quiebre en la historia de la mujer colombiana, una irrupción, un quiebre temporal, pues se atrevió a escribir y por medio de su escritura a hablar del derecho que tiene la mujer de estudiar, de tener otras aspiraciones, de ser soltera, de no tener hijos. A través de Celina, personaje de su primera obra Los dos tiempos, publicada en 1949, hecho que coincide con la publicación del segundo sexto de Simone de Beauvoir, Múgica logró un privilegio que pocas han podido darse y es la feminidad. La feminidad en la escritura, porque esta privilegia la íntima relación entre escritura y voz, pero merece un estudio más riguroso, ya que en la introducción de este capítulo se demuestra cómo la mayoría de sus críticos hacen imprecisiones no solo de sus obras, sino de los acontecimientos de su vida. Aún estamos en deuda con Múgica, pues es necesario un estudio más riguroso de su vida y obra, ya que muchas de las imprecisiones halladas siguen publicándose de manera muy libre. Disculpan la lectura, pero el cansancio se apoderó de mí. Chao.